Buenas tardes, bienvenidos todos. Me llamo Ruth López y soy tutora en CUP y hoy vuestra ponente en esta conferencia, cuyo tema es voluntariado ambiental como herramienta de desarrollo local. Bienvenidos. ¿Me oís bien todos? ¿Sí? Buenas, Ángela. Vale, perfecto. No sé, bueno, estamos entrando en la sala. Bienvenidos esta tarde. Estaremos juntos unos 40-45 minutos en lo que dura la ponencia. También abriremos una parte de preguntas, ¿vale? La ponencia está estructurada como en tres bloques temáticos, ¿vale? Al finalizar cada bloque abriremos una ronda de preguntas o dudas que puedan surgir. Víctor, coméntanos la duda antes de empezar, si te parece. No, empezamos ahora, Víctor. Esto es una videoconferencia sobre voluntariado ambiental como herramienta de desarrollo local, ¿vale? Si os parece, cuando todos nos hayamos saludado y estemos acomodados en la sala, podemos empezar, ¿vale? Bienvenidos. Vale. Como os decía, voluntariado ambiental como herramienta de desarrollo local. Esta videoconferencia eh, trata sobre el concepto de voluntariado ambiental visto desde una perspectiva más funcional, ¿vale? Desde el papel de las administraciones públicas, sobre todo, ¿vale? Cómo el voluntariado ambiental puede ser una herramienta de desarrollo local, ¿vale? Como os decía, la ponencia está estructurada en dos bloques temáticos, ¿vale? En el que trataremos en tres bloques, disculpad, en el que vamos a tratar diferentes conceptos, ¿vale? Y al finalizar cada bloque abriré como una ronda de preguntas para que me hagáis cuantas preguntas necesitéis hacer, ¿vale? Y podemos dialogar. Bueno, pues bien, el voluntariado ambiental visto como una herramienta de desarrollo local. Vamos a descubrir juntos el voluntariado como una herramienta para trabajar el desarrollo endógeno de un territorio. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva del desarrollo local. Voluntariado ambiental, yo lo veo como una vieja herramienta actualizada, que lo pongo entre comillas, una vieja herramienta actualizada de participación ciudadana y conservación medioambiental, que debe ser planteada también desde la perspectiva de la funcionalidad gestora, ya que el voluntariado es en sí una herramienta más a tener en cuenta en el desarrollo local. ¿Vale? Estas son un poco las ideas que vamos a plantear. Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es desarrollo local y sostenibilidad. No sé si estáis familiarizados con estos conceptos. Hoy en día ya son unos conceptos arraigados, que todo el mundo podemos hablar de ese desarrollo sostenible, ¿no? Pero inicialmente eran dos conceptos, dos términos que estaban distanciados y que poco a poco hemos ido poniendo en común. De manera que empezamos con el concepto de desarrollo local hasta que hoy en día hablamos de eso que todos conocemos como desarrollo sostenible, ¿vale? El término de desarrollo local comienza un poco en los años 70 en Francia, en el continente europeo, comienza a hablarse del tema, ¿vale? Como una necesidad de otros modelos de desarrollo opuestos a los modelos desarrollistas impuestos después de la época de la Segunda Guerra Mundial, para la reconversión europea sobre todo. En el año 75 es el Banco Mundial, el organismo internacional, que habla ya de desarrollo local como, fijaros, una estrategia diseñada para mejorar el nivel de vida, el nivel económico y el nivel social de grupos específicos de población. Esto viene sobre todo, si os fijáis en la fecha, en el año 75, ya habían pasado de distintos conflictos y periodos de crisis, ¿no? Como la del 73, en el cual los organismos internacionales empiezan a plantearse que es necesario dar respuesta a otros modelos de desarrollo que no generen tantas desigualdades, ¿no? Y que den respuesta a los grandes problemas que la humanidad estaba sufriendo, ¿no? La mejora del nivel de vida, del nivel económico y social de grupos específicos de población. Vale, no será hasta en los años 80, cuando el PNUD es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
hablaba ya de una metodología basada en dos principios. Estos principios os van a sonar, ¿vale? Hablaba ya de desarrollo local como una metodología necesaria basada en dos principios. Por un lado, el famoso piensa global y actúa local, que se refería cuando el mundo ya estábamos sumidos en la globalización, ¿no? Las internacionales, la globalización de la economía y al final la globalización de la cultura. Surge nuevo el concepto de desarrollo local, ¿no? Basado en el piensa global y actúa local. Piensa global tanto en los problemas como en las oportunidades, ¿no? Pero sobre todo en los problemas de los mundiales, del planeta Tierra, y actúa local para ponerle una solución. Ese fue el lema que el Programa de las Naciones Unidas puso en marcha ya en los años 80 y que hoy en día sigue siendo bastante necesario, está en vigor, ¿no? Es fácil, ¿no? Pensar en la despoblación, ¿no? Y actuar de manera local, pensar en la contaminación por plásticos, ¿no? Tan a día de hoy, y pensar que tú en tu casa puedes ayudar, puedes contribuir, puedes con actos locales, puedes poner parte del remedio, ¿no? A la solución. La otra metodología que hablaba ya en los años 80 sobre el desarrollo local, la otra metodología que hablaba el Programa de las Naciones Unidas era aquello del empoderamiento de las comunidades locales. Es decir, que el desarrollo no podía ser impuesto desde fuera, sino que debía ser propio, endógeno, propio de las comunidades, ¿no? Vale, desde ese Programa de las Naciones Unidas, cuando ya empiezan los años 80 a hablar de desarrollo local, hasta lo que pasaría en el 1987, cuando las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas también presenta el informe Nuestro Futuro Común, Our Future, en el que ya se define el concepto de desarrollo sostenible. Os sonará este informe, Nuestro Futuro Común, como el famoso informe Brundtland. Si estáis un poco en el mundo del desarrollo sostenible, es épico, ¿no? El concepto de desarrollo sostenible. Y es el momento en el que se empieza a hablar de desarrollo sostenible y el momento en el que se le conceptualiza. ¿Y se hace cómo? Se habla que el desarrollo sostenible es aquel que satisface nuestras necesidades presentes sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Creo que todos conocemos este lema, ¿no? Es aquello de sí al desarrollo, ¿no? Sí en parte a la explotación de los recursos naturales para el desarrollo económico, pero de una manera sostenible. Es decir, aprovechar nuestros recursos de una manera sostenible, sobre todo no solo pensando en el mantenimiento de los recursos, que por supuesto, porque si se agotan no los vamos a tener para seguir, ¿no? En vías de desarrollo, sino sobre todo pensando en qué planeta vamos a dejar a los que vengan detrás. El informe Nuestro Futuro Común se presentó y dio pie ya a que en el año 92 se firmasen los acuerdos para caminar todas las naciones que firmaban y que forman parte del complejo de las Naciones Unidas, todas ellas caminasen hacia el desarrollo sostenible en base a lo que se llamó la Agenda Local 21. La Agenda Local 21 fueron unos acuerdos, unos pactos que establecían la hoja de ruta para que las naciones, para que el planeta consiguiésemos caminar todos hacia el desarrollo sostenible, porque es la vía de desarrollo hacia la que tenemos que caminar si no queremos agotar, ¿no? Los recursos de este planeta y si queremos dejar un planeta mejor a quien venga detrás. Bueno, pues esto que hoy en día nos parece algo normal, que nos han contado, estamos hablando de los años 80 y 90, ¿no? Ya hace 32 años, ¿no? Esto se basaba en este esquema que seguramente todos conoceréis, ¿no? Hasta el momento, hasta esos años 80 y 90, existían distintos modelos de desarrollo, ¿no? Unos modelos que estaban más centrados desde el punto de vista económico, ¿no? Que eran económicamente viables. Había otros modelos que hacían hincapié en la sociedad, ¿no? En que había que mantener, ¿no? El carácter de las sociedades y es desde el punto de vista de un desarrollo sostenible, ¿no? Porque tenían en cuenta el desarrollo económico más la sociedad, ¿no? Y hablaban también en esa confluencia de un desarrollo equitativo. Había una parte que hablaban de que era perdón, la parte de la sociedad que hablábamos de un desarrollo socialmente justo. Había otros modelos de desarrollo que hacían más hincapié en la conservación de los recursos naturales, ¿no? La conservación del medio ambiente. Y entonces hablábamos de desarrollos ambientalmente correctos.
Y lo que viene a poner de entredicho, ¿no? A manifestar, a poner sobre la mesa el informe Nuestro futuro común en el año 87, es que no nos valen modelos en los que solo convergen el medio ambiente y la sociedad, porque hablaríamos de modelos soportables, ni aquellos donde convergen la sociedad y la economía, porque hablaríamos de modelos equitativos, ni aquellos donde solo hablamos de economía y de medio ambiente, porque hablaríamos de modelos viables, sino que necesitamos encontrar un modelo de desarrollo en el que los tres pilares, denominados los pilares de la sostenibilidad, converjan. Ese punto que veis en el gráfico representado con una S es lo que llamamos desarrollo sostenible. El punto en el que convergen modelos de desarrollo que tengan en cuenta los recursos naturales, la economía y la sociedad con el mismo peso, con el mismo valor. Esto es lo que se puso sobre la mesa en frente del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en el año 87, cuando se hablaba que esta podía ser una vía, ¿no? El desarrollo sostenible era el camino para dar solución y para frenar los grandes problemas de la humanidad. Pues esto, que hace 32 años, ¿no? Pues 32 años después de nuestro futuro común, del informe Bartland, seguimos hablando de desarrollo sostenible. Digamos que es un concepto que empezó a surgir en los años 70, como hemos visto, que en los 80 se definió como tal, se conceptualizó, y 32 años después sigue vigente. Y sigue vigente sobre todo por una necesidad, y es que seguimos sin caminar dentro del desarrollo sostenible. En el 2016, el Programa de las Naciones Unidas empieza de nuevo a trabajar en la Agenda 2030. Ya no en las Agendas Locales 21 se toman de referencia el modelo y el sistema de Agenda Local 21 para definir la Agenda 2030. Un momento marcándonos como un escenario en el que tenemos que llegar a cumplir lo que se firmaron, los 17 objetivos que se firmaron en el acuerdo en 2015, que sean los llamados hoy en día, se llamaban anteriormente Objetivos del Milenio, y hoy en día se llaman los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta imagen os sonará, ¿no? 17 acuerdos que se firman en el programa de las Naciones Unidas, donde las naciones acuerdan que hay que erradicar desde la pobreza, son acuerdos muy generales, ¿no? Muy generalistas, desde la pobreza, el hambre en el mundo, la conservación del medio ambiente y de las especies naturales, la paz mundial, ¿no? Dentro de esos 17 hay acuerdos tan generales como esto, ¿no? Bueno, pues eso es desarrollo sostenible, un concepto que empieza en los años 70 a tomar forma, en el año 87 se define y se conceptualiza, y en el año 2019 seguimos hablando y seguimos trabajando en vías del desarrollo sostenible. Bueno, eh, perdona, voy a echar una para atrás. Llegado a este punto, os quería preguntar si todos entendéis ya, tenéis claro lo que es el concepto de desarrollo sostenible y esa evolución. Si tenéis alguna pregunta que hacerme al respecto, me la podéis hacer. O si no, continuamos al siguiente bloque temático, que es el de voluntariado ambiental. ¿Vale? Estoy en el chat, podéis, de verdad, no sé si alguna opinión o... Ah, están escribiendo varios, ¿vale? Yo considero importante, ¿vale? Si alguien quiere asentar algún conocimiento más, lo podemos compartir en la sala o bien hacer alguna pregunta concreta sobre este aspecto. Comentaros que, a ver, Venancio, eh, bueno, lo del correo después. Vale, ¿quedó claro, Omar? Gracias. Vale, pues entonces continuamos con el siguiente bloque, ¿de acuerdo? Vale, una vez visto el concepto de desarrollo sostenible, analizado un poco, vamos a ver el siguiente bloque que es el voluntariado ambiental. Ok, perfecto. Voluntariado ambiental. Bueno, pues no sé si estáis familiarizados con el voluntariado en general, ¿vale? Y luego con el voluntariado ambiental de manera específica, que es el tema. Fijaros, el voluntariado ambiental, históricamente, el voluntariado surge en la segunda mitad del siglo XIX, en países con un cierto nivel de desarrollo, con una perspectiva lúdica, asistencial y caritativa, que posteriormente llegó también al ámbito de la conservación del medio ambiente. Es decir, en los años, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, empieza el concepto de voluntariado. También está muy ligado, este concepto de voluntariado, estuvo muy ligado al periodo de entreguerras, ¿no? Como ese voluntariado asistencial puramente y desde esa perspectiva. Pero sin embargo ya
a mediados del siglo XX, fijaros, ya empezamos a hablar un poquito más del voluntariado ambiental, ¿no? En Reino Unido surge en el año 59 la British Trust for Conservation Volunteers, cuyo objetivo era, y sigue siendo a día de hoy, porque se mantiene como tantas cosas inglesas, el objetivo es preservar el ámbito del mundo rural, formar y educar a la gente en la conservación y prestar apoyo al mantenimiento y gestión de las reservas naturales. Digamos que fue una de las grandes, de las primeras entidades de voluntariado ambiental constituidas en el mundo, ¿vale? Ya sin embargo, fijaros, los primeros programas específicos de voluntariado tardaron un poquito, de voluntariado ambiental, tardaron un poquito más en llegar, y no será hasta finales de los años 70 del siglo XX cuando principalmente en países anglosajones, ¿vale? De habla inglesa, Estados Unidos, Inglaterra y algunos otros europeos, Irlanda, etcétera, empieza a extenderse estos programas de voluntariado específicos, ¿vale? En el continente europeo y posteriormente ya se van exportando a Latinoamérica. El más famoso de todos es el programa Volunteers in Parks, que se desarrolla, que se establece en los primeros parques naturales protegidos de Estados Unidos. También coincide con la creación del primer parque a nivel, o sea, el primer parque de Estados Unidos, que al final es el primer parque natural del mundo, que se estima en el mundo, que es Yellowstone. Bueno, yo, sinceramente, que soy voluntaria ambiental, pensaba que el voluntariado ambiental tenía mucha más trayectoria, ¿no? Que no venía de mediados del siglo XIX, sino que era mucho mayor. Entiendo que, claro, que el voluntariado en sí es una acción que nos rodea, ¿no? Que todo el mundo conoce a alguien voluntario que hace alguna voluntariado social, voluntariado educativo, voluntariado cultural, voluntariado ambiental, y pensaba que tenía mucha más trayectoria, pero incluso el voluntariado ambiental pensaba que era más anciana. Y me doy cuenta que es una actividad bastante reciente y, por supuesto, muy necesaria. No sé si participáis de ello. Bueno, pues visto un poco que es un hecho reciente como voluntariado ambiental y que digamos que los primeros programas fuertes, ¿no? y con forma ya hablan de mediados del siglo XX, vamos a definir un poco qué es voluntariado, ¿no? ¿Qué es el voluntariado ambiental, ¿no? En esto, Castro y Ramírez, que son dos autores, en 1995 definen voluntariado ambiental como aquellas iniciativas que se desarrollan de forma altruista, libremente y sin ánimo de lucro, tareas directas de mejora ambiental y conservación de los recursos naturales. ¿Vale? Aquí cabe un poco todo, pero tiene ese enfoque de conservación de los recursos naturales. Se puede entender así voluntariado ambiental como el conjunto de actividades o de iniciativas desarrolladas por personas que individualmente o a través de grupos sociales, ¿vale? De forma libre, altruista y sin ánimo de lucro, queda bien reafirmado. Dedican parte de su tiempo libre a la mejora del medio ambiente y a la conservación de los recursos naturales por medio de acciones directas, es decir, que intervienen, ¿no? Que hacen algo, que dan forma. Yo aquí soy un poco controvertida con las definiciones, porque como veréis más adelante, considero que voluntariado ambiental no es solo hacer algo que quede visible, sino que hay acciones que no son de intervención directa física, de intervención física directa, que también considero y debemos considerar que es voluntariado ambiental, ¿vale? Y ahora lo vais a ver un poquito más adelante. En este caso, estas acciones voluntarias que no pueden recibir remuneración alguna, no reciben, el voluntario no hace algo porque recibe una contraprestación económica, sino que lo hace de manera altruista, sin ánimo de lucro, ¿vale? Generalmente son acciones facilitadas por una entidad promotora, una entidad de voluntariado. No voy a entrar en que es la que presta, esa entidad de voluntariado es la que presta los materiales necesarios para el desarrollo de esa acción de voluntariado. No voy a entrar en normativas, porque en la sala tenemos un perfil diverso, personas de distinta nacionalidad. Solamente indicar que, a modo de ejemplo, en España sí que hay una regulación del voluntariado, ¿vale? Hay una ley de voluntariado que además las distintas comunidades autónomas, algunas han traspuesto, y hay comunidades incluso que tienen leyes normativas específicas sobre voluntariado ambiental. Lo que viene a estipular esa ley de voluntariado, y que imagino que en otras regiones del mundo también exista algo similar,
es definir unas características para ser voluntario que están inmersas en esta definición y sobre todo describir eh, lo que son las entidades de voluntariado, cómo las entidades promotoras deben registrarse como entidades de voluntariado y cumplir con unos requisitos, y luego establecer una serie de obligaciones y responsabilidades del voluntario, porque tienes que estar respaldado como voluntario. Entonces, las principales obligaciones, pero también tienes que cumplir con unas normas. Las principales obligaciones que les comprometen a desarrollar su actuación, o sea, perdón, que tiene un voluntario, son que se comprometen a desarrollar su actuación en el lugar y horarios previamente acordados, ¿no? Las actividades de voluntariado deben estar organizadas, se acuerda una hora de intervención, un lugar fijo. Deben usar acreditaciones e indumentarias facilitadas durante la realización de las tareas encomendadas. Esto es generalmente cuando vemos acciones de voluntariado ambiental y de otro tipo de voluntariados también, pero el ambiental es muy típico ver un grupo de gente vestidas con lo mismo, ¿no? Vestidas con una camiseta o llevar algún distintivo que les diferencie. Además, el voluntario está exento de los gastos que pueden ocasionar generar esa actividad. Es decir, bueno, si tienen un transporte, muchas veces la organización lo cubre, ¿no? Para realizar esas actividades. Y los materiales, herramientas y demás lo tiene que facilitar la organización promotora. Y, evidentemente, no reciben una prestación. Un momentito, Andrés, ahora contesto a tu pregunta. Dentro, además de esas obligaciones, hay unos derechos, ¿no? Que los voluntarios disfrutan o deben estar debidamente acreditados, lo tienen que facilitar, deben disponer de material adecuado, de seguridad, deben estar formados tanto en sus derechos y obligaciones como voluntarios, así como en las tareas que van a recibir, ¿no? No puede ser en plan, vamos a hacer una zanja aquí, toma, haz la zanja, sino la zanja se hace de esta manera, mira, tal, etcétera. Y sobre todo tienen derecho a estar asegurados. En España sí que hay la ley de voluntariado exige que el voluntario tenga un seguro de responsabilidad civil de sus acciones sobre terceros y un seguro de accidentes colectivos por si pasase algo. Y por último, tienen el derecho de recibir una certificación sobre su participación en la acción de voluntariado. Un segundo, visto la definición, voy a ver un poco la pregunta de Andrés. ¿Cuál es el mecanismo más efectivo que hayan utilizado para programas de reforestación? En México, mi ciudad, no hay leyes ni legislación ni siquiera un andamiaje social para esto. Alguno diría que me podrían dar para implementar un programa o para fomentar la reforestación en mi ciudad. Vale, un momentín. Esto de tanto la pregunta tuya como la de Victoria, retenerla, ¿vale? Y si no os importa al final, hablamos de esto, porque nos viene fenomenal, ¿vale? Que ya en parte vamos a hablar de ello. Vale, visto un poco, si les parece bien, tanto a Andrés como a Victoria, retenerme esa pregunta, ¿vale? Visto un poco lo que es el voluntariado ambiental, ¿vale? Simplemente hablar de que tiene el objetivo principal del voluntariado ambiental es el de sensibilizar a la población acerca de la problemática, de una problemática ambiental o de varias, ¿no? Pero hacerle sensible ante la problemática ambiental. Los objetivos específicos que puedan tener las distintas acciones o programas de voluntariado pueden ser, ¿vale? Y a mí me parece que he recogido como los tres objetivos secundarios, ¿no? Específicos que tienen. Por un lado, propiciar que los ciudadanos se impliquen y participen activamente en la conservación de su entorno. Segundo, contribuir a la difusión de información entre vecinos, de las normas y actitudes encaminadas a preservar, proteger y mejorar su entorno. Y por último, contribuir a la limpieza o recuperación de espacios de un alto valor ecológico o natural. Bueno, esos son como los objetivos. Me gusta traerlos aquí porque, vistos esos objetivos, ahora que ya pasamos al tercer bloque temático, vamos a ver esa relación entre voluntariado ambiental y desarrollo local, ¿vale? Y en parte, Victoria, puede que dé respuesta a eso que me comentas, ¿no? A cómo concienciar a jovencitos en general, ¿no? O qué actividades y programas se pueden realizar con jovencitos, te hablamos después, ¿vale? Visto esto, ¿alguna pregunta concreta sobre voluntariado ambiental? No sobre qué acciones implementar, que se las vamos a ver ahora. Podemos hacer luego una batería de propuestas sobre acciones, ¿vale? Si sobre el término de voluntariado ambiental ha quedado suficientemente claro, supongo que sí. Vale, si no hay ninguna duda al respecto general sobre el término, pasamos al siguiente bloque de la interrelación entre desarrollo local y voluntariado y, y vemos, ¿vale? Mira, ¿qué pasa ahí? Bueno, con lo que os decía, voluntariado ambiental no solo, y espero Victoria que en esta parte lo veas, no solo es la plantación, ¿vale? Que sí, que también.
debidamente planificada, una plantación es un acto voluntario, o sea, reforestar un espacio pues es una vía de conservación impresionante y es una herramienta de educación ambiental directa en contacto y es hasta sanadora, ¿no? Con el contacto con la naturaleza. Pero voluntariado ambiental no solo son las repoblaciones. Aquí están algunas imágenes de algunos ejemplos de voluntariado ambiental, ¿vale? Que espero que pueda dar respuesta a esas inquietudes y actividades. Por ejemplo, en la imagen que vosotros veis arriba a la izquierda, lo que estáis viendo es un grupo de personas debidamente identificadas que están recuperando patrimonio arquitectónico que está enclavado en el medio rural. Esto también es voluntariado ambiental, recuperar el patrimonio arquitectónico y local, no de los pueblos. ¿Por qué? Porque ayuda a conservar y porque en este caso es la restauración de un pilón, de una pila, ¿no? Una antigua fuente que lleva una pila y que, y que ahí pues los animales pueden agregar. Pero fijaros, sobre todo en espacios, en territorios como España, ¿no? Que somos la península ibérica con un clima mediterráneo con sequías, ¿no? La conservación de pilas, de estanques, de fuentes es muy importante. Es muy importante desde el punto de vista ambiental, no solo porque se recupera patrimonio histórico de una localidad y porque es el medio rural y es una manera de fijar población, sino sobre todo porque son refugios de biodiversidad, porque esas pilas pueden dar vida desde la primavera con las puestas de muchos anfibios, ¿no? Hasta la explosión de sus huevos y el nacimiento de los renacuajos y las posteriores ranas, sapos y otros anfibios. Entonces, estas pilas son refugios de biodiversidad. Es un buen ejemplo en un voluntariado ambiental la recuperación de este tipo de patrimonio, ¿vale? Antiguas charcas, etcétera. He puesto un ejemplo muy peninsular de la península ibérica, pero creo que puede ser exportable porque este patrimonio está en muchos sitios, ¿no? Por ejemplo, también es voluntariado ambiental lo que están haciendo las personas de la camiseta blanca de la imagen de la derecha, que están haciendo un inventario florístico. Es decir, muchas veces no podemos poner en marcha programas de conservación si no sabemos lo que hay. Entonces, lo primero es hacer inventarios. Hacer un inventario es algo complejo, requiere mucho personal, requiere patear y identificar, fotografiar, muchísimo territorio, ¿no? Puedes acotarlo, pero al final hay que salir al campo, hay que hacer fotos, hay que hacer fichas de identificación. Bueno, pues con trabajo voluntario se puede hacer. Si bien siempre te va a hacer falta un experto, ¿no? En botánica que te pueda determinar las especies y el estado de calidad, siempre se pueden definir fichas y modelos para que los voluntarios salgan al campo y aporten su trabajo y su colaboración de manera desinteresada. La imagen de la izquierda, otro ejemplo, por ejemplo, están recuperando como un vallado perimetral de una plantación y haciendo un seguimiento a una plantación antigua. No solo las plantaciones, ¿no? Son importantes, sino el mantenimiento de esas plantaciones, porque los nuevos árboles, aquí por lo menos colocamos un protector, ese protector hay que retirarle según el crecimiento del árbol, hay que ir, hay zonas donde las lluvias pueden mantener el árbol y otras zonas donde en verano es necesario hacer otra campaña de voluntariado para ir a controlarle o a revisarle o simplemente regarle, ¿no? Y ese es un compromiso a largo plazo de los voluntarios. Y simplemente acciones de educación ambiental, como por ejemplo lo que están haciendo las personas de abajo, están recibiendo una formación ambiental específica de conservación de ríos. Eso también es voluntariado ambiental. No solo recibir la formación, sino el asistir a estas jornadas, a visitas guiadas, también forma parte del voluntariado ambiental. Si luego queremos hacer una intervención concreta en el río para conservar un frejadero, que es donde las especies de peces como las truchas, por ejemplo, frezan, ¿no? Rozan la parte de abajo, ¿no? Y donde depositan del suelo y depositan ahí los huevos, pues si quieres trabajar en mover un poco el terreno para favorecer el estado de las truchas, primero tendrás que explicar qué es un río, qué valores conlleva y por qué es necesario hacer estas actividades. Entonces, las propias jornadas de educación ambiental son fundamentales para ellos. Por último, y aquí es donde voy a enlazar más con el término de desarrollo local, no solo esas acciones concretas, traeros que las mesas, las reuniones, las mesas de trabajo, los escenarios de futuro, que son muchas dinámicas que llevan la participación y el desarrollo local intrínseco, pueden ser también en sí considerados acciones de voluntariado ambiental.
en este caso. La imagen que os llevo ahí pertenece a unas mesas de trabajo de un plan de gestión de usos y recursos de un espacio natural. Son mesas que pueden ser abiertas a todo el mundo, pueden ser más sectoriales, donde las personas que acuden no lo hacen dentro de su ámbito laboral, lo hacen como agentes implicados en un territorio y generalmente lo hacen de manera altruista, en su tiempo libre, y contribuyen a sacar, a analizar, ¿no? La situación de un territorio y a ver cuáles son, ¿no? A ver las vías de gestión. Entonces, las mesas de participación me parecen muy importantes tenerlas en cuenta también como herramientas de voluntariado ambiental, o por lo menos en una fase del voluntariado ambiental, ¿vale? Y bueno, dicho todo esto y visto estos ejemplos, que no he podido seguiros todos los diálogos, espero luego leerlos un poco. Victoria, vale, me alegro. Luego leo el ejemplo de Perú. Visto todo esto, os presento un poco el voluntariado ambiental como herramienta de desarrollo sostenible, ¿no? Si cuando se ha presentado el concepto de desarrollo sostenible teníamos claro hacia dónde teníamos que caminar, teniendo en cuenta esos tres pilares, el económico, el social y el ambiental, yo veo en el voluntariado ambiental una herramienta que nos puede hacer, ¿no? A los gestores o a los agentes que están implicados en la gestión de un territorio, no solo los gestores públicos, sino hay muchos agentes que están implicados en la gestión de un territorio. El voluntariado ambiental puede ser una herramienta para ir caminando en vías del desarrollo sostenible, ¿no? Y para seguir esa agenda, alcanzar, no, seguir los pasos de la Agenda 2030. El voluntariado ambiental debe ser, entonces, desde mi punto de vista, considerado por los gestores ambientales desde la óptica de la concienciación e implicación social de los ciudadanos en la defensa y la mejora de su entorno. En este sentido, el desarrollo sostenible, además, entendido como una opción de desarrollo y no como el fin último, precisa de herramientas y fórmulas que lleven a los agentes implicados en el mismo al alcance de los objetivos fijados. En este caso, la administración pública se postula como el agente promotor, ¿no? en este proceso de transformación hacia el desarrollo sostenible. Y como agente promotor puede contar con las agendas locales 21, que continúan constituyendo herramientas de gestión eficaces, siempre y cuando incluyan procesos participativos integrados en todas sus fases. No sé si conocéis lo que es la Agenda Local 21. La Agenda Local 21, que yo os he puesto antes que en el año 95 es cuando se empieza a trabajar en ellas, definen un plan de acción, ¿vale? Lo hace la Agenda Local 21 del 95, lo hace a nivel internacional, ¿no? Un plan de acción para todo el mundo, para que todas las naciones caminen hacia el desarrollo sostenible. Pero luego también constituyen pequeños planes, es decir, que cada municipio, cada ayuntamiento, cada entidad gestora de un territorio, que también lo pueden hacer a escalas regionales y a escalas nacionales, pueden definir sus propias agendas locales 21, cuyo objetivo sea alcanzar el desarrollo sostenible. Estas agendas se definen en un proceso fundamental que pueden ser tres fases. La de análisis, una primera fase de análisis y diagnóstico, donde se conoce ese territorio, donde se identifican los puntos fuertes, los puntos débiles, las problemáticas y las fortalezas de cada territorio. Luego hay una fase de planificación y ejecución donde se definen las estrategias de desarrollo sostenible, ¿no? Para alcanzar los objetivos que se hayan fijado y donde se empiezan a materializar y a poner en marcha acciones concretas en vías de ese desarrollo. Y por último concluyen con una fase de evaluación y reformulación de esa planificación de manera que la Agenda 21 esté siempre constantemente retroalimentada. Siempre es muy importante que esas agendas se definan, estos planes, al final son unos planes gestores, se definan e incluyan siempre procesos participativos integrados en todas sus fases. Y aquí es donde el voluntariado ambiental tiene un papel fundamental, desde mi punto de vista, y es lo que os quiero hacer un poco ver. Fijaros, esto es un esquema de lo que sería una definición clásica, ¿no? para establecer una agenda local 21 en un territorio. Partimos de una fase previa, ¿no? Que la llaman aquí preparatoria, en la cual se recopila información, se trabaja en la sensibilización, la definición y la elaboración de un compromiso. Es decir, ese territorio quiere caminar hacia el desarrollo sostenible. ¿Cómo? Pues así, o sea, ¿por qué? Por esto, esto y esto otro, y con unos objetivos. Queremos alcanzar la conservación de nuestros espacios, queremos trabajar más en agricultura ecológica. Unos objetivos muy generalistas, ¿vale? Muy generales dentro de ese territorio. Aquí se firma la Carta de Aalborg. La Carta de Aalborg es un compromiso de la Carta Europea de Desarrollo Sostenible,
a nivel internacional existen otros compromisos internacionales. Vale, pasada esta fase en la que el territorio decide que quiere trabajar en pro del desarrollo sostenible, la segunda fase de la agenda local empezaría con un diagnóstico, es decir, un estudio sociocultural, económico y medioambiental que tiene una parte técnica, que la elaboran técnicos, generalmente en un ayuntamiento técnicos municipales, y un diagnóstico ciudadano. Aquí es una parte muy importante, ¿no? En la que lo que hacemos es recoger, recopilar, incluir en el plan lo que los ciudadanos, lo que otros agentes ven. Y por último, pasamos a esa fase 3 de desarrollo del plan de acción, en el que de manera conjunta ciudadanos, administración definen ese plan de acción y lo ponen en marcha. Y por último, la fase cuarta de seguimiento y evaluación. Bueno, pues en todas estas fases se pueden hacer trabajos con voluntariado ambiental, en la cual hacemos partícipe 100% a la ciudadanía. Os voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? El fracking del desarrollo sostenible, ahora vamos a eso. Fijaros, en la fase 2, en la de diagnóstico, ¿no? En esta fase, el objetivo es, por un lado, queremos realizar un diagnóstico técnico que abarque todos los aspectos del municipio, ¿vale? Y paralelamente debemos realizar un diagnóstico ciudadano que identifique los puntos de conflicto o deficiencias municipales. En ambos trabajos podemos poner en marcha programas participativos empleando la figura del voluntariado, como por ejemplo, mesas de trabajo que hablábamos antes, plantear escenarios de futuro, juntarnos a nuestros vecinos o a los agentes representantes un poco de la ciudadanía, juntarnos en una mesa y plantearnos distintos escenarios de futuro de nuestro territorio. En esos diálogos, en esas escenografías de esos escenarios de futuro, van a salir conclusiones muy interesantes de hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos y qué soluciones podemos aportar para caminar, ¿no? Y luego, por ejemplo, diagnósticos participativos. Un diagnóstico participativo es una herramienta muy larga en el tiempo que implica la acción voluntaria de muchas personas, pero resultan fantásticos para conocer realmente lo que hay en un municipio y cómo cada ciudadano de manera conjunta quieren trabajar por mejorar esas situaciones. Este modelo de trabajo, es decir, hacerlo de manera participativa, nos va a aportar mucha información directa de los destinatarios finales del programa y claves para una planificación acertada. Un ejemplo, mesas de trabajo, sobre todo, donde podemos plantear escenarios de futuro. No sé si en vuestro caso, esto es voluntariado ambiental, es decir, convocar a personas interesadas por una problemática. Os voy a poner un ejemplo. Yo en un municipio he trabajado como dinamizadora, donde queríamos diagnosticar la situación del municipio en distintas problemáticas ambientales a nivel internacional. Es decir, hicimos distintos, para sacar un diagnóstico sostenible, distintas mesas de participación temáticas. Una era comercio justo y sostenible. Juntamos a personas que venían de manera voluntaria, que les convocamos de una manera organizada, y les juntamos en unas mesas de trabajo en las que les expusimos el tema de comercio justo y sostenible, ¿no? Y les planteamos lo que era el comercio justo, lo que era la sostenibilidad del comercio, y luego les dividíamos en dos mesas con dos talleres similares en los que intentábamos sacar una información concreta, que era, en nuestro municipio, ¿creéis que todos de manera conjunta tenemos un consumo justo a nivel general? ¿Es sostenible nuestro modo de consumo? Con distintas dinámicas sacamos conclusiones muy interesantes, en las cuales definíamos todos una intención de ser más justos y sostenibles desde el punto de vista ambiental. Nos olvidábamos de la parte justa económica, ¿no? De dónde procedían nuestras ropas y nuestros productos. Eso ya era tercero. Había una intención de mejorarlo, pero éramos conscientes que nos movía más lo económico, el precio, que otra cosa. Entonces ahí fue un punto, luego, de sentarnos en esa mesa y decir, propuestas, ¿queremos seguir por este camino o queremos cambiar? Entonces, las mesas voluntarias nos aportan mucha información para esas fases de planificación. ¿Vale? Segundo, en la tercera fase en la fase de desarrollo del plan de acción, pues una vez que en la Agenda Local 21 hemos definido el conjunto de estrategias y acciones concretas que nos lleven a alcanzar el desarrollo, es el momento de actuar.
sin eximir la responsabilidad de las administraciones públicas, eso siempre, ¿vale? Las administraciones competentes, en esta fase poner en marcha proyectos de voluntariado específicos pueden ser un fuerte aliado para conseguir los objetivos fijados en fases anteriores, además de afianzar la participación y el sentimiento ciudadano. Un ejemplo, por ejemplo, son los proyectos de recuperación ambiental de espacios degradados, la recuperación del patrimonio histórico y natural, como hemos visto antes con las fuentes, o incluso las planificaciones y acciones de voluntariado de ciencia ciudadana, como los censos de animales, los inventarios florísticos, etcétera. Os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, esto simplemente es una imagen de voluntariado ambiental donde veis, cumplen, están debidamente identificados, fueron convocados a unas jornadas. Esto es un observatorio en unas zonas de lagunas, donde es un paso migratorio de aves, y cada año hay gente que se junta de manera organizada y se realiza el mantenimiento de las instalaciones. Pues aquí están aplicando una mano de aceite de linaza para conservar un poco la caseta del observatorio. Por ejemplo, esto es una opción y esto es activo. Y esto es, si en tu plan se define que se quieren conservar los espacios naturales o los espacios de conservación de biodiversidad, bueno, pues puedes planificar. Hay parte que tendrá que hacer la administración competente, pero hay parte que se puede hacer de manera voluntaria, organizando acciones de voluntariado. ¿Qué haces con esto? Ganas también que las personas que vienen a hacer esto van a trabajar en conservarlo, en no dañarlo, además de transmitirle los valores de ese espacio de una manera directa, sin darse cuenta, porque según están trabajando, están disfrutando del espacio, están disfrutando de la biodiversidad que alberga ese espacio. Otro de los ejemplos, por ejemplo, era lo que habíamos hablado, ciencia ciudadana. No sé si habéis oído hablar de este concepto. Ciencia ciudadana es, no hay capacidad para conocer realmente la biodiversidad que nos rodea y no hay técnicos ni hay dinero para pagar a tantos técnicos que puedan salir. Entonces, la ciencia ciudadana es fundamental, ¿no? El poder salir a la calle, en este caso, es un ejemplo de un censo que es para saber cuántas especies, ¿no? Qué número, más o menos, de una misma especie hay en un territorio concreto. Esto es un censo en el que se está censando lo que veis ahí arriba en la torre de la iglesia, que son nidos de cigüeña blanca, ¿vale? Una especie protegida, no en peligro de extinción, pero sí que es una especie protegida en España, es una ave migratoria, ¿vale? Que en el norte de Europa escasea más, sin embargo en la península ibérica pues es bastante frecuente, con pasos migratorios entre África y el sur de Europa, ¿vale? Eso es ciencia ciudadana y eso es voluntariado ambiental también, ¿vale? No haces algo material, sino que aportas una información muy valiosa tanto para la gestión de un territorio, para la gestión de una especie en concreto. En la última fase, en el plan de seguimiento y evaluación de una Agenda Local 21, también hay una fase importante, ¿no? Y que la mejor manera de evaluar es dirigirse a los destinatarios finales del plan y si además están estado vinculados en el mismo durante todo el proceso, los resultados que nos van a aportar van a ser de gran relevancia para seguir planificando en clave de sostenible. Los procesos participativos vuelven a ser una herramienta clave en esta fase donde el voluntario puede servirnos como herramienta para que el ciudadano se implique con el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo. Evaluamos para reformular. En esta fase, un programa de voluntariado ambiental que integre la elaboración de encuestas a usuarios de actividades ambientales y la realización de actividades de educación ambiental que pongan en valor los espacios de valor natural del municipio puede ser una herramienta de gran valor. Por ejemplo, en este caso, están haciendo un censo también de aves, además de hacer una encuesta a los usuarios sobre los resultados o sobre lo que les ha parecido. Y bueno, llegado a este punto, ¿vale? Donde os he planteado las distintas fases de la Agenda Local 21 con programas específicos, voy a daros pie a esas preguntas. Os agradezco el haber estado acompañándome durante esta ponencia y ahora voy a recabar un poco las preguntas, ¿vale? Os agradezco y os pido que cuidéis del medio ambiente como voluntarios, si no integráis ya alguna acción. Voy a volver un poco para arriba. Ana me dice, realizan ese tipo de trabajo, pero lo hacen empresas y ONGs que manejan con un grupo afín. Aquí tienen cierto lucro social. Ojalá se haga suavemente y sin fines de lucro. Bueno, quiero aquí abrir un pequeño debate, muy poquito porque tenemos poco tiempo, pero prestaciones de voluntariado no se pagan. No se pagan, no hay un lucro, nadie cobra por ellos. Otra cosa es que en la organización, ¿vale?
una organización, que es una organización de voluntariado ambiental, solicite una subvención o busque el recurso económico que necesita para cubrir todos los gastos que implican una acción de voluntariado, porque las acciones de voluntariado llevan desde aquellas que son de reuniones, llevan la reserva de salas, los equipamientos, pagar la luz de las instalaciones, disponer de materiales, etcétera, hasta comprar un rotulador, ¿no? Hay que comprarlo. Las que son de intervención directa llevan mucho más presupuesto. Hay que trasladar a los voluntarios, hay que pagar un seguro de responsabilidad civil, hay que pagar un seguro de accidentes, hay que comprar guantes, indumentaria, hay que comprar los materiales que se van a emplear. Si se va a recuperar una fuente, pues hay que comprar piedra, hay que comprar las herramientas o hacerse cargo de ellas o alquilarlas o pedirlas o moverse. Entonces, hay un coste económico detrás del voluntariado. Y las acciones de voluntariado que también llevan una fase previa muchas veces de formación, me parece totalmente lícito que se contraten a profesionales de la educación ambiental para transmitirlo. Entonces, hay personas que no entienden esa parte. Nadie está pidiendo dinero al voluntario, sino que puede que haya un profesional que intervenga en la fase de voluntariado, en el programa de voluntariado, y lo haga de manera profesional. Y a mí me parece totalmente lícito, porque la educación ambiental es una profesión, no es un altruismo. No sé si hay, ¿vale? Eh, Luego, concienciar ese tema de la comunidad y autoridades locales es todo un reto. Sí lo es, aunque creo que también la situación en la que estamos hoy en día, ¿no? No solo el cambio climático, sino nuestra huella de carbono. O sea, yo ya he leído que España, yo soy española y España ya hace tiempo que hemos agotado nuestros recursos. Me digo que estamos viviendo a deuda, ¿no? En muchos países de Europa y de Norteamérica estamos viviendo a deuda. Ya hemos consumido, hemos generado más huella de la que nos correspondía, ¿no? Si cada uno tenemos nuestro espacio así de la tierra, nosotros ya no lo hemos comido y ahora vivimos a deuda. Entonces, en este momento en el que ya nos está quedando un poco más claro, creo que las autoridades están cada vez más concienciadas y tenemos ese reto ahora. Desde el punto de vista ambiental hay que seguir al pie y hay que aprovechar, ¿no? Esta situación tan pésima, hay que aprovecharla para hacerles ver que el camino es el desarrollo sostenible. Eh, por aquí me dicen, directamente en la localidad donde vivo, la cual población es de 20.000 habitantes, ¿cómo promuevo el interés de las personas o el involucramiento en temas ambientales como el de voluntariado ambiental? Pues 20.000 habitantes. Mi clave, procesos participativos, pero tienes que trabajar barrio a barrio en comunidades más pequeñas. Empieza centrando el foco de acción en una comunidad muy concreta. Intenta que ese modelo que pongas en marcha en un barrio muy concreto, una asociación, ¿no? Sea exportable. Lo puedas exportar posteriormente e ir creciendo poco a poco en el resto de la comunidad. Pero creo que lo que suele funcionar es volver a ese concepto de piensa global y actúa local. 20.000 habitantes, Fernando, es una entidad bastante importante como para intentar hacer grandes campañas en las que abarques a todos, ¿no? Busca la acción concreta. De hecho, bueno, hay miles de ejemplos, ¿no? En los que la actúa local. Piensa global, piensa en los 20.000, pero empieza a actuar de manera local. Mi recomendación. Eh, eh, me, me parece perfecto, gracias Eni. Y bueno, llegado a esto, eh, bueno, si os quedó claro a todos, como me dice Ana, no sé si alguna duda más, alguna pregunta. Y bueno, con lo que, no sé, por favor, sí, considero que debe ser una cultura de cumplimiento, el cuidar del medio ambiente. Yo también lo considero, Pedro, que debe ser algo que tengamos intrínseco todos, ¿no? No es como aquel que cuida de su jardín. Todos cuidamos de nuestra maceta, de nuestro jardín, ¿no? Cuando tenemos una casa o de nuestra casa, ¿no? Es que el medio ambiente es eso, es nuestra casa, es el medio que nos rodea, es esa conciencia, hay que mandarla. No me ha respondido del fracking. Ay, disculpa, Juana, voy a buscar un poco la pregunta de fracking. Tampoco soy especialista yo en fracking, pero podemos buscarla. Juana, voy a buscarla porque no sé si está más arriba. Juana Hidalgo. ¿De qué manera puede afectar el fracking al desarrollo sostenible? Bueno, pues eh, mm,
No conozco, o sea, no conozco, no soy una experta en problemática o en consecuencias del fracking, ¿no? Poco más de lo que todos podemos conocer un poco, ¿no? De las campañas, de lo que muchas ONGs nos han transmitido, ONGs ambientalistas, de las cuales yo sí que me fío. Pero bueno, es un punto de vista de que yo creo que el error del fracking, ¿no? Es intentar vendérnoslo como algo inofensivo, cuando realmente lo que están, porque como no se ve, ¿no? Parece que debajo de nuestros pies no hay nada. Yo soy geógrafa de profesión y tengo bastante vinculación con el mundo de la geología. Entonces, debajo de nuestros pies está el sustrato que nos sujeta, ¿no? Y explotar lo que hay debajo, explotarlo de manera rompiendo, ¿no? Generando fallas y generando explosiones internas que hacen descomponer la parte baja para extraer eh, ciertos recursos, es peligroso el sistema. Es peligroso porque además de un aspecto físico que puede estabilizar, luego viene la problemática de la contaminación que pueden generar sobre todo en las aguas acuáticas, en el espacio acuático subterráneo, ¿no? Las aguas subterráneas. Evidentemente al desarrollo sostenible le afecta más que directamente. Quizás sea una de las prácticas menos sostenibles después de la explotación minera a cielo abierto. No sé si ahora te he contestado, Juana. Espero que sí. Vale. Bueno, pues compañeros, muchas gracias. Pedro, desafortunadamente actualmente en México estamos sufriendo una contaminación impresionante en el clima. Más que sufriendo una contaminación en el ambiente, ¿no? Sí, he visto las noticias hoy en México. Mm. Sí, bueno, otros modelos de ciudad. Como dato, que no tiene un poco que ver, ¿no? Indirectamente, pero las expectativas es que las ciudades sigan creciendo y los pueblos se sigan vaciando y la humanidad siga multiplicándose y concentrándose en las grandes ciudades como México, como Londres, como Madrid, como Buenos Aires, ¿no? Que van a crecer más, como Tokio, Nueva York. Es insostenible. Es insostenible el modo de desarrollo que tenemos hoy en día. Las ciudades deben convertirse en espacios más amigables. El voluntariado ambiental puede partir de esto. Recuperar espacios, ¿no? Esos grandes corazones verdes que mitiguen. ¿No? No conozco México, pero sin ser Nueva York mi ejemplo predilecto, hay que reconocer que la, la planificación que hubo en Nueva York con ese gran pulmón de Nueva York, que en Europa se había empezado y luego se continuó con corredores verdes y con espacios centrales, ¿no? de grandes pulmones, mitiga la contaminación de alguna manera. Eh, las ciudades latinoamericanas no han contado con esa planificación, en gran parte heredada de una planificación española. Bueno, no sé, de verdad que muchas gracias y que espero que también esta exposición valga para que puedan emplear estas herramientas y que el voluntariado ambiental no solo sea plantar, ¿no? Sino que sea plantar de una manera planificada y con unos objetivos y sobre todo que integren los aspectos del voluntariado en muchas más fases de la planificación regional y local. Muchas gracias por todo y como les digo,